Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, pero tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Anthony Ray Hinton, 30 años en el corredor de la muerte, siendo inocente. En 1985, Hinton tenía apenas 30 años. Trabajaba en un almacén, vivía con su madre en Birmingham, en Alabama, y una noche fue arrestado por 2 asesinatos que se cometieron durante un robo a mano armada. Hinton era totalmente inocente. No había testigos, no había pruebas físicas, y él incluso estaba trabajando en ese momento, y no solamente trabajando, sino que estaba a kilómetros de donde sucedió el asesinato, pero habían 3 problemas. 1, él era negro. 2, era pobre. Y 3, el Estado quería cerrar cuanto antes el caso. Su abogado público no hizo casi nada para defenderlo. La policía le dijo directamente a él, no importa si lo hiciste o no, vas a ir al corredor de la muerte. Y ningún jurado blanco va a creerte. Y tenía razón. Hinton fue condenado a muerte. Hinton fue enviado al corredor de la muerte, donde pasó casi 1/3 de su vida. Su celda era tan pequeña que podía tocar ambas paredes con sus manos, con los brazos extendidos. Estaba aislado durante 23 horas al día. Su madre incluso murió mientras él estaba en la prisión. Y, por supuesto, nunca pudo despedirse de su madre. Durante los primeros 3 años, Hinton no pudo hablar con absolutamente nadie. Estaba devastado, furioso con el sistema y, evidentemente, también enfadado con Dios. Dice él en un texto, dice, empecé a enojarme con Dios, me sentí abandonado. ¿Por qué permitir que un hombre inocente sufra así? Y dejé de orar por mucho tiempo. Y en otra parte dice, lloré tanto que no sabía si estaba orando o gritando. Vivía como el salmista del Salmo 42. Mis lágrimas fueron mi alimento de día y de noche. Pero un día algo cambió. Se cansó del odio y dijo, si Dios me ha olvidado, yo no me voy a olvidar de mí mismo. Así que decidió vivir como si fuera libre dentro de la prisión. Y se puso un objetivo, hacer al menos reír una persona al día. Organizó un club de lectura entre los presos, él ya podía salir un poco más. Usaba libros como El Conde de Montecristo con temas de injusticia y temas de redención. También en este proceso comenzó a orar de nuevo, poco a poco. Él no entendía el sufrimiento que estaba pasando, pero aprendió a encontrar sentido en medio de ese sufrimiento. Durante décadas sus apelaciones eran rechazadas. Una y otra vez él metía vuelta a que le dijeran que era inocente. Hasta en 1999, un abogado llamado Brian Steven tomó su caso y lo investigó, fue a fondo y pudo demostrar que las pruebas balísticas eran todas falsas. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena por unanimidad y fue liberado después de 30 años. Cuando salió dijo, ellos podían encerrar mi cuerpo, pero no mi mente. Yo me rehusé a odiar
el odio mata el alma, y yo quería que la mía viviera, es decir, su alma. Desde entonces, Hinton se convirtió en un defensor de los derechos humanos, ha dado charlas en universidades, iglesias, e incluso ha sido invitado al Vaticano. En una entrevista dijo: yo sé que Dios no me salvó del sufrimiento, pero sí me salvó en medio del sufrimiento. En el salmo que hemos estado leyendo, en este contexto, el salmista nos indica que él está abatido, que está en un momento de desesperación. Muchos eruditos dicen que este salmo puede ser de David y que es el momento que justamente David tuvo que huir de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Por lo tanto, tanto David como todo el Antiguo Testamento, el único sitio donde ellos podían adorar a Dios y donde sentían la presencia de Dios era en el tabernáculo. Entonces, si ellos no podían ir al tabernáculo, no estaban cerca de la presencia de Dios. Durante la huida del salmista, él estaba huyendo para que no lo mataran, incluso se fue con más gente. Estaba huyendo como si él fuera un asesino, estaba huyendo como si él hubiera hecho algo malo, pero por lo que indica el Salmo, al parecer, era algo injusto. El salmista estaba haciendo las cosas bien, pero se encontró con que estaban en contra de él. Versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Buscando por qué suelen bramar los ciervos. Yo no conozco mucho el tema de los animales. Dicen que ellos pueden bramar por dos motivos. Uno, porque después de huir de un depredador, su temperatura sube tanto, que primero sueltan un olor que para el depredador es agradable, y segundo, se tienen que meter al agua porque así se limpian y bajan su temperatura porque también aumenta. Por eso suele buscar el ciervo el agua, una, para lavarse y no oler a presa, y dos, para bajar la temperatura después de haber corrido delante de un animal que lo fuera a matar. Y dos, en épocas de apareamiento también sueltan un olor, pero claro, ese olor les gusta a las hembras, pero es que también le gusta a sus depredadores, por lo cual él tiene que jugar en estos dos sentidos, a que le guste a la hembra, pero tiene que lavarse para que no también le guste al depredador. Por lo cual necesita también agua para lavarse y que los depredadores no sepan dónde está. Lo que el salmista está expresando en este primer versículo es: estoy cansado, estoy sediento, tengo la necesidad vital de Dios. Dice que más que su cuerpo, que más que un cansancio físico, que más que un temor, que más que un miedo, era una necesidad de estar con los suyos. Su alma estaba necesitada y estaba ansiada de Dios. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Vemos al salmista sufriendo tanto de día como de noche. Vemos al salmista sufriendo cada instante de su vida, un sufrimiento continuo. Era un sufrimiento, era casi como una condena lo que estaba viviendo. Pero por si fuera poco, había gente que le decía: ¿dónde está tu Dios? Seguramente esa pregunta pudiera venir de la gente con la que él estaba huyendo y que también creían en Dios, o, a mí me gusta esta segunda, o no. Puede ser que esa propia pregunta le saliera de dentro, de su desesperación, dijera: bueno, Señor, ¿y dónde estás tú en todo esto? Puede ser también que sea un ataque directo del enemigo a las costillas del salmista. Puede ser que sea un dardo directo al corazón del salmista que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. ¿Dónde está tu Dios en todo esto? Versículo 4 y 5. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se acuerda de los buenos momentos, porque hay buenos momentos,
Y esto hace que todo se haga aún más difícil de comprender. Si de por sí ya estaba en un momento duro, encima pensar en los momentos buenos hace que te desanimes más y más, hace que su alma o que nuestra alma esté abatida dentro de nosotros. El salmista está entrando en una espiral de emociones que desde luego no sé si podrá salir de esta espiral. Él no puede más con su alma y está a punto de morir de sed. Por lo que él mismo le habla a su alma y le dice: ¿y por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por eso digo que él sabe que él no puede solucionar sus problemas, porque está buscando a alguien que le pueda ayudar. Entonces su respuesta, ¿cuál es? A sí mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista sabe y tiene claro que su alma está abatida en él. Sabe que en él no hay nada que le pueda sacar del pozo en el que él está. El otro día escuchaba una predicación y decía el predicador que no hablaba de este texto, hablaba de otro, pero me pareció muy curioso y era, aquí hace una referencia a que él está abatido, de que él sabe que él no puede salir del pozo ni que nadie lo puede sacar. Y dice, muchas veces luchamos, decía el predicador, muchas veces luchamos como si nosotros mismos pudiéramos cogernos, o sea, nosotros estamos en un pozo, como si nosotros mismos pudiéramos cogernos del pelo y sacarnos a nosotros mismos del pozo. Es ilógico. Muchas veces buscamos nuestro propio empujón hacia arriba, pero este hombre, el salmista, tenía claro que su ayuda no podía venir de él mismo. Él tiene claro que está buscando dentro de él y no encuentra nada que le ayude a salir de este trance tan amargo y tan duro que está viviendo. Y encima está sediento. Luego uso otra metáfora para explicar esto y es como, tengo sed. Estoy en medio del mar, me vienen las olas y no me puedo saciar de ese agua. Entonces, ¿cómo voy a poder salir de este embrollo, de esta situación? Y el otro día, hace unos cuantos meses, acordándome de las olas y todo esto, vi un surfero, estaba surfeando, y se quedó atascado en unas olas. Entonces vinieron unos a rescatarlo, y vino una ola tan grande que también se los comió a todos ellos, que eran todos vivos, ¿no? Pero era curioso como ver el mar, pensar en este texto y decir, ese hombre que está tan necesitado de una ayuda, y hasta la ayuda que se supone que tiene que ayudarte, se lo lleva la ola. Entonces, ¿quién me va a ayudar a mí entonces? Si el que me tiene que ayudar está conmigo ahí metido en el agua. Así se encuentra ahora mismo este hombre. Este hombre está realmente abatido, no encuentra esperanza, está a punto de morir. Mira para dentro de sí y no encuentra nada ni nadie quien le ayude a salir de esta situación. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, Yahvé mandará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aunque se aferra a esta esperanza que está en Dios, él sabe que Yahvé mandará, alguna mañana, Yahvé mandará su misericordia. La misericordia en hebreo es la palabra Gesed, que significa amor inagotable, ese amor que nace de las entrañas, un amor que no merecemos. El salmista está diciendo, Yahvé mandará su amor inagotable, ese amor que no merezco, ese amor del que yo no soy merecedor, mandará ese amor que está dispuesto a dar su vida por la persona que ama, y eso hará que yo le pueda adorar. Versículos 9 y 10, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? El salmista sabe claramente de dónde viene su ayuda, que es Dios, pero también sabe que si mira y se focaliza en el problema, lo único que encuentra es más desastre por cualquier sitio. Sabe que si miramos para dentro de nosotros, si ponemos el foco en lo que hacemos, lo único que encontraremos una y otra vez es la misma pregunta. ¿Y dónde está tu Dios? Esa pregunta que nos hiere una y otra vez en lo más profundo de nuestro corazón. Esa pregunta que muchas veces se centra
en el problema y no en la solución. Esa pregunta que te quiere decir, ¿ves cómo Dios no está realmente contigo? Y el último versículo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por lo tanto, vuelve otra vez a preguntarse, esa pregunta es la que me debo hacer. Y muchas veces las preguntas no son las que resuelven los problemas, sino que son las acciones las que hacen que ese problema se resuelva. Y entonces acaba con el versículo 5 diciendo, espera en Dios. Este salmo tiene mucho más de lo que yo he podido condensar en 10 minutos más o menos, y tampoco pretendo acapararlo todo. Solo quiero dar algunas pinceladas de lo que hemos estado viendo en todo esto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Tienes miedos? ¿Tienes miedo? ¿Tienes dudas? ¿Sientes que estás a punto de morir? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Te habías o te han hecho esta pregunta hoy? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste estas preguntas en boca de alguien? Aunque las pueda decir yo, comprendo que, o entiendo de alguna manera, que es lo que Dios nos está preguntando. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Te sientes solo, sola? ¿Tienes miedo? ¿Tienes dudas? ¿Sientes realmente que estás a punto de morir? En nuestro país, en España, vivimos momentos que se llaman post-COVID, en el que una de las mayores pandemias que tenemos o que estamos encontrando ahora mismo, ahora es la ansiedad y la depresión, en las que desgraciadamente muchas personas terminan quitándose la vida, pero que gracias a Dios cada vez se habla más y más de estos temas. Y la gente está buscando soluciones para poder salir de esto y gracias a Dios se está logrando. Ahora, ¿sabéis una cosa? Todas las soluciones que nosotros como humanos podamos poner, todos los conflictos que nosotros como humanos podamos resolver, todo lo bueno que nosotros como humanos podamos hacer, es algo que sirve. Claro que sirve, evidentemente sí. Pero ¿qué es? Para aquí y para el ahora. Me explico, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño, nunca podemos llegar a Dios. Podremos solucionar muchas cosas y claro que tenemos que hacerlo, pero jamás podremos solucionar el tema de nuestra separación con Dios. Jamás podremos resolver ese problema de la sed de Dios. Cuando pensaba en este salmo se me venía a la mente algo que había leído hacía muy poco y que todos estamos muy familiarizados con esta historia. Y es la historia de la mujer samaritana. Seguramente a todos nos suene de algo esta historia y me podáis enseñar vosotros más a mí. Pero no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Según este texto, el de la mujer samaritana, ¿creéis que entonces la mujer nunca más necesitó de agua? ¿De agua física? Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando le dijo lo del agua? Entonces, en el Salmo 42, ¿de qué agua está hablando? ¿Agua física? Sí, eso es, está haciendo referencia a Dios, a que necesitamos esa fuente de agua que nunca se agota. Jesús sabía perfectamente que la necesidad de aquella mujer no era solamente física, que por supuesto también lo necesitaba, sino que esa mujer necesitaba de Dios, necesitaba de alguien que pudiera rescatar de su mayor problema, la muerte eterna. Vemos a Jesús yendo al fondo del problema. Él quería atajar esto de raíz. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece la oportunidad de creer en Él como Hijo de Dios. Es más, es la primera vez en Juan que Jesús mismo se muestra o dice ser Dios mismo. Hay algo que se me había pasado cada vez que leía la historia, y es que esta mujer, la mujer samaritana, esta mujer ya era creyente. Esta mujer no era no creyente. Esta mujer era creyente. Creía en Dios. Incluso creía que iba a venir un Mesías. Creía exactamente lo mismo que un judío de Jerusalén.
Lo malo es que llevaba una vida bastante apartada de Dios. Pues más o menos, la vida que podemos llevar cada uno de los que estamos aquí. Aunque creamos en Él y aunque estemos dedicando nuestras vidas a Él. Pero Jesús le ofrece una oportunidad en su vida. Jesús le ofrece sanidad para su alma, le ofrece la salvación, le ofrece una nueva oportunidad. Aunque queda bastante claro cómo era aquella mujer y se sabe perfectamente, y Él sabe perfectamente cómo somos cada uno de nosotros y en qué situación estamos. ¿Y sabéis cómo Dios ataca el problema que tenemos? El problema de nuestra separación de Dios. Él ya lo atajó, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, con el objetivo de que hoy podamos volvernos a Dios, de que tengamos la seguridad de que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Hermanos y amigos, ¿cómo está tu relación hoy con Dios? ¿Estás conectado a la fuente que da agua viva? No nos olvidemos que nosotros seremos esa fuente de agua solo si estamos conectados a la fuente que es Dios. Esto es similar a la parábola de la vid. ¿Puede un racimo de uvas dar frutos si lo quitamos del tronco? La respuesta es no. Sé que estás pasando por un mal momento. Sé que estás dudando de muchas cosas. Sé que tienes miedo. Sé que tienes temores. Sé que no sabes qué hacer en tu vida. Sé que estás luchando y estás cansado. Sé que este camino es duro. Sé que por momento incluso hasta desearíamos no haber nacido. Y lo sé no porque sea divino, ni porque haya tenido una iluminación, ni porque pueda ver la vida de nadie, sino que con ver mi vida, sé que muchos estamos pasando por lo mismo. Pero esta mañana Dios quiere darnos una nueva esperanza. Quiere que vayamos de nuevo a la fuente de vida inagotable. Quiere que vayamos con todas nuestras quejas, no que dejemos nuestras quejas, sino que vayamos con nuestras quejas a Él. No estoy de acuerdo con esos que dicen que tienes que ir a Dios sin como solo a dar gracias. No, los salmos es un reflejo perfecto de lo que se expresaba Dios, y se expresan quejas, se expresan miedos, temores, ansiedades, se expresa todo, pero iban delante de Dios y terminaban adorando, alabando a Dios. Que vayamos con nuestras quejas, con nuestras dudas, con nuestros problemas, incluso que vayamos con nuestros pecados. ¿Y sabéis qué? Dios coge todo esto, y aunque me gustaría decirles que nos lo va a quitar de golpe y que ya no sufriremos más y que ya no tendremos más problemas y que todo será un cuento de hadas, si digo esto, os estaría engañando y os estaría mintiendo. Pero ¿sabéis sí qué es lo que hace Dios? Nos perdona. Él nos perdona. Él nos da ese Espíritu Santo que intercede por nosotros y que ruega al Padre. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Os voy a hacer spoiler. Os voy a decir cómo acaba todo esto. Esto acaba con Dios reinando en el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte. Esto acaba bien para los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros estamos en el bando ganador. La pregunta es, ¿tú lo estás hoy? Hermanos y amigos, al igual que David en el Salmo 42, que estaba sufriendo, angustiado, pero sabía dónde estaba su esperanza, esto lo encontramos en el versículo 5, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 11 también lo encontramos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sabía dónde estaba su esperanza. Espero que en esta tarde nos vayamos con una sola cosa, y es: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es nuestra salvación, Él es nuestro Dios. Esperemos en Dios, y esperar en Dios es hacer lo que a Él le agrada mientras andamos en la vida que a veces se hace tan difícil. Hay una nueva esperanza, y es que Dios, por medio de Jesús, ya venció al enemigo. Él ya ganó la batalla. Nuestro trabajo es seguir en los brazos del Padre, sabiendo que Él nos dio una nueva vida junto a Él. Como conclusión, 1,
David estuvo cansado y sediento, seguramente, el salmista estuvo cansado y sediento, seguramente físicamente y espiritualmente, y reconoció la necesidad de Dios en uno de los peores momentos de sus vidas. Cuando el enemigo nos ataque, o nosotros dudemos, o tengamos dudas, y nos haga decir, bueno, ¿y en todo esto? Entonces, ¿dónde está Dios? Deberíamos decir, yo esperaré en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto es más real en el Nuevo Testamento, ya que nosotros ya tenemos esa promesa hecha carne. Tenemos a Jesús y el Espíritu Santo con nosotros. 3. Si miras para dentro de ti mismo e intentas solucionar tus problemas, créeme que no vas a lograr salir de allí donde estás. Por tus fuerzas no vas a poder salir de allí. No son las preguntas que nos hacen dudar, sino que deben ser nuestras acciones las que nos muevan a creer. Y pensando en este texto, me venía en Filipenses 2:6, que me encanta este texto, y dice, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, este sí es siervo, el otro era el siervo con C, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de poner las prioridades en orden, y lo dice varias veces en la Biblia. Tenemos en Mateo 26, por ejemplo, que dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Lo conocemos, no se suena de algo, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al leer este texto, a mí me hizo un poco de cortocircuito, se me saltaron chispas. Digo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿también estuvo angustiado? Siendo Dios mismo, Él también estaba angustiado. Él también se angustió. Entonces, Él realmente fue humano, Él también pasó por nuestras situaciones. Él mismo sufrió en sus carnes la angustia. La diferencia es que Él sabía las prioridades. Y este versículo lo deja a la perfección. Yendo un poco más adelante, se postró su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Cuando estaba haciendo la predicación y encontré este versículo, casi salto de alegría pensando en que Jesús me comprende a la perfección. A veces hay ese pensamiento, que para mí es errado, de si tienes ansiedad o depresión, es porque realmente no confías plenamente en Dios. Jesús confiaba plenamente en Dios y estaba angustiado en gran manera. Él tenía angustia, sufría porque le estaban dando. El problema no es angustiarse. El problema es dónde pones tu mirada y tu esperanza en medio de la angustia. En el caso de Jesús, Él fue arrestado, fue condenado, murió, aunque al tercer día resucitó. Pero Jesús también se angustió. Él sabía como humano que Dios estaba con Él y que si ponía por delante la voluntad de Dios, Él salía victorioso de todo esto. Y así fue, salió victorioso, aunque no sin antes sufrir. Pues le golpearon, le azotaron, le insultaron, se burlaron de Él,
Pero aún así resonaban estas palabras en su corazón: no se haga mi voluntad. Que en medio de nuestras circunstancias, en medio de la vida, podamos poner nuestra confianza, no en que todo acabará bien y en que saldremos victoriosos de todas las situaciones, porque a veces puede pasar todo lo contrario, sino que aun a pesar de que pase lo que pase, nuestra confianza está en que Dios tiene el control de todo y eso no defrauda. Y para terminar, terminaremos con una doxología en Hebreos, y dice la palabra de Dios: y el Señor de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues Señor y Dios, gracias porque tú, Señor, traes nuevas palabras a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón. Traes nuevas palabras a recordarnos, Señor, de que en medio de nuestras circunstancias, situaciones, en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestros miedos, de nuestras dudas, en medio de nuestros conflictos internos, Señor, tú sigues estando con nosotros a nuestro lado. Aunque las cosas no vayan bien, aunque sea tragedia tras tragedia, aunque sea problema tras problema, aunque sea angustia tras angustia, nuestra esperanza está en que tú estás a nuestro lado. No significa que todo vaya a salir bien, no significa que ya todo se va a solucionar, sino que significa que tu voluntad está por encima de nuestra vida, Señor. Gracias porque ya tenemos nuestra mayor salvación, ya tenemos nuestro mayor regalo, que es estar juntamente contigo en la vida eterna, Señor. Gracias porque tenemos esa vida que no defrauda, tenemos ese Dios que hizo maravillas por cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir en esta tensión entre el me duele, tengo miedo, estoy abatido, y en el tengo fe, tengo esperanza, y mi Dios me rescatará de la situación, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, y vemos en la Biblia que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, con cada circunstancia de nuestra vida, y te pedimos que sobre todo nuestra fe no decaiga, que no echemos la vista atrás, sino que sigamos para adelante contigo, Señor. Gracias porque tú no nos prometiste que nos ibas a quitar las malas situaciones, sino que tú estarías rogando al Padre por nosotros para que nosotros continuemos, Señor. Gracias porque, aunque sería precioso decir que todo se va a solucionar y que todo saldrá bien, Señor, nuestra esperanza eres tú, es que ya tenemos vida eterna contigo, Señor. Ayúdanos a vivir en esta tensión, Señor, en esta vida, al fin y al cabo, para, sobre todo, igual que Jesús, decir: Señor, no quiero pasar por esta situación, Señor, no quiero más esto, ahora no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.